y osteópata, y hace aproximadamente del año 2001 que ando en esta cuestión de lo que tiene que ver con el campo de la rehabilitación oral y, o sea, de la relación con la odontología y la función nuestra desde la kinesiología. Hago osteopatía, pero ya les digo, mayormente la mayoría de los pacientes que atiendo son por trastornos de ATM o con todo lo que tiene que ver la parte de masticatoria, o sea, la cavidad oral. Eh, Cuando yo empecé, en el tiempo que empecé, no había absolutamente nada. Por eso el curso está constituido en su mayor parte por los 20 años de experiencia mía en este campo, en el campo de la odontología, de ir viendo cosas de lo nuestro, de la kinesio, que podemos utilizar, y sobre todo del ida y vuelta, del trabajar con odontólogos. Yo doy charlas en la Facultad de Odontología, acá en la cátedra de ortodoncia. Tengo vínculo con un montón de ortodoncistas y además doy curso en las asociaciones de odontólogos. Lo que trato de hacer en esos cursos es mostrarle al odontólogo lo que nosotros le podemos aportar. Eso es lo que ha generado en estos 20 años y que por ahí cada vez más odontólogos traten de tener un kinesiólogo de referencia, con el cual empezar a trabajar y empezar a ver las cosas más o menos en el mismo sentido, en el mismo camino, a dónde apuntar cada uno. Por eso en sí, nosotros los kinesiólogos, si nos queremos dedicar a todo lo que tiene que ver con la rehabilitación de la mordida o participar en un equipo junto a los odontólogos, ¿qué es lo que debemos saber? ¿Qué conocimientos necesitamos para por lo menos empezar a hablar un lenguaje parecido, ¿no? ¿Qué necesitamos saber? La anatomía y la fisiología va a ser fundamental, porque si no sabemos cómo funcionan estas estructuras, o sea, cuáles son los músculos que intervienen, en qué movimientos intervienen, en qué momento intervienen, cuáles son los ligamentos que a esa articulación le dan estabilidad, en qué momento funcionan, cuándo, cómo, por qué, cuál es el sistema de articulaciones, además de la articulación propiamente dicha entre el cóndilo del maxilar inferior y la cavidad glenoidea y el cóndilo del temporal, cuáles son todas las estructuras que van a tener parte en este sistema que no es solamente el maxilar y el temporal, es un sistema cráneo-cérvico-mandibular, que es lo que vemos en el curso, lo que tratamos de transmitir con Walter de la experiencia nuestra de todos estos años y de entender el por qué, que recién lo mencionaba yo, por qué muchas veces un paciente que está con una alteración de la función de la articulación temporomandibular, el origen puede ser un esguince de tobillo de hace mucho tiempo. ¿Cómo es que se llega a esa relación? ¿Cómo se explica? ¿Cómo se desanda para saber cuál es la cadena lesional que llegó a manifestar el síntoma del paciente en la mandíbula y que hace que muchas veces todo tratamiento que nosotros iniciemos no termine siendo efectivo, o sea que al paciente siempre le queda una molestia, que no lo podemos terminar de resolver. Porque lo que tenemos que entender, o lo que tratamos de transmitir nosotros, es cómo la articulación temporomandibular se incorpora o participa o es parte del contexto corporal total. Entender todo, la integración como unidad del cuerpo y del ATM en el cuerpo.
Esto lo que genera un poco al inicio es que el odontólogo no termina de comprender y por ahí solo piensan que hacemos masajes, que hacemos algún estiramiento, que podemos trabajar con algún equipo de fisioterapia y que le podemos dar algún ejercicio. Pero en realidad es mucho más lo que vamos a hacer en el tratamiento y con lo que nosotros, desde nuestro conocimiento y desde nuestro lugar. Por ejemplo, nosotros o ustedes cuando reciban un paciente con un trastorno temporomandibular, con una disfunción de ATM, van a tener dos metas para atender al paciente, o dos objetivos, como ustedes lo quieran llamar. Uno va a ser dar alivio al paciente por la consulta que viene. Y normalmente el paciente, ¿ustedes qué les parece? ¿Por qué va a venir a consultar a nosotros? ¿O cuándo nos consulta el paciente? El paciente no va a consultar cuando busque alivio del síntoma que más le molesta. Entonces, un objetivo, una meta nuestra va a ser darle a ese paciente alivio. Pero por el otro lado hay otra meta, que muy posiblemente vaya en otro sentido, y es darle al odontólogo colaboración en lo que él nos pide. Por ejemplo, un odontólogo lo común que pueden llegar a decir es que quieren que el paciente tenga mayor apertura bucal, ¿sí? Para la técnica que él tiene que hacer, como por ejemplo la extracción de una muela. Entonces, estamos ante dos objetivos o dos metas a las cuales responder y a las dos le tenemos que dar satisfacción. Tanto el alivio al paciente como el ser de ayuda al odontólogo en lo que el odontólogo nos pidió a nosotros que intervengamos, o sea, por lo cual el odontólogo derivó al paciente con nosotros. Eso es lo primero que tenemos que pensar cuando el paciente nos llama por primera vez. Normalmente el odontólogo, en la derivación, en su desconocimiento, va a poner fisioterapia, kinesioterapia. En realidad después está en nosotros mismos, en comunicarnos con el odontólogo y hacerle referencia o la posibilidad, mostrarle cuál es el alcance de lo que nosotros podemos realizar. Volvamos al caso anterior. Supónganse que un paciente empezó a tener una alteración en la función de la mandíbula por un golpe en la cadera. Esto es lo que sería una interferencia distal al sistema masticatorio. Y el paciente, el odontólogo nunca lo va a tener o a integrar eso en una función integral de sistema del organismo. Entonces tenemos que, de alguna manera, hacérselo saber, mostrarle, comentarle. Yo por lo general lo que hago es invitar al odontólogo, cuando es por primera vez que viene un paciente de él, a una consulta para mostrarle qué es lo que hago y cómo puedo trabajar y desde qué lugar puedo trabajar. ¿Cómo vamos a trabajar? Con tres simples pasos. Por más complicada que le digan qué es el funcionamiento de ATM, los pasos son muy simples. Tenemos que realizar una evaluación que es fundamental, la historia clínica para saber de dónde puede venir esa disfunción del paciente y una historia clínica bastante exhaustiva con muchas preguntas que nos orienten, ¿sí? Y nuestra evaluación kinésica para determinar qué tejidos están involucrados en esa disfunción del paciente. Por ejemplo, vamos al caso que les decía recién, el paciente viene derivado por una alteración en la mordida, que el odontólogo lo deriva para que le hagamos kinesio y fisioterapia. Nosotros, en la historia clínica, obtenemos datos del dolor del paciente, en cuál ATM es, si es de noche, si es de día, si es cuando mastica, si es cuando bosteza, qué es lo que siente, qué es lo que le pasa. Y en la recogida de datos, el paciente nos cuenta que hace unos meses tuvo una caída y un golpe en
la cadera del mismo lado que tiene la patología. Entonces tenemos que indagar un poco en ese golpe, en esa cadera. ¿Cómo está? Si hizo rehabilitación, si no hizo rehabilitación, si todavía le duele. ¿Cómo está esa evolución? Y a partir de los conocimientos anatómicos, fisiológicos y biomecánicos que tenemos, relacionar ese traumatismo en la cadera con lo que le pasa en la ATM. Eso lo que nos va a llevar es a poder realizar un tratamiento para resolver la causa del síntoma que el paciente nos manifestó. Y es la historia clínica y la evaluación la que nos van a dar qué técnica utilizar, por decirles de alguna manera. Si es una técnica que apunte más a una cuestión articular u ósea, a algo más muscular o algo que tiene que ver más con lo facial. Y de eso es de lo que va a depender el éxito del tratamiento que hagamos, de la historia clínica y de la técnica indicada para lo que descubrimos que es el problema, la causa. Y después, ¿qué hacemos? Una reevaluación para ver los cambios, para ver si verdaderamente la hipótesis y el tratamiento estuvieron acertados o si al reevaluar nos aparecen nuevas disfunciones, nuevas alteraciones u otros síntomas que el paciente tenía y no nos había dicho. Esa reevaluación nos va a permitir constatar lo que nosotros hicimos y sobre todo poner en evidencia para el paciente lo que nosotros hicimos, la efectividad de lo que aplicamos y para nosotros la coherencia entre la hipótesis, el tratamiento y el resultado final. ¿Y qué podemos hacer para trabajar con el paciente? Yo hablé de esta evaluación, del tratamiento y de la reevaluación, pero ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Tenemos un montón de cosas sobre las que podemos trabajar. Tenemos técnicas que podemos trabajar sobre músculo y creo que nos sobran los conocimientos a todos para trabajar sobre músculos. Lo mismo sobre las fascias, sobre todo la fascia de la esfera cráneo-mandibular, que es indispensable tratarla si hay un problema a nivel de la articulación o del sistema cráneo-cérvico-mandibular. Saber de cadenas musculares, lo cual es fundamental porque esas cadenas musculares son las que nos van a permitir llevar ese golpe en la cadera a la mandíbula. Además, la ATM, hay dos estructuras, una que es clave y la otra que es la llave en su tratamiento, que son las que hacen que la articulación se relacione con todas las cadenas musculares, sea la constitución de cadenas musculares que quieran ver. En el nivel básico, que es el que vamos a dictar ahora con Claudio y Walter el otro fin de semana, lo que vemos es la concepción de cadenas musculares desde la visión de Philippe Souchard y de Busquet. Lo que vamos a ver es eso, las cadenas musculares desde dos concepciones diferentes. No sé si saben de corrección postural, de cadenas musculares, pero Souchard es mucho más muscular y Busquet es mucho más de integrar fascia con músculo, con meninge, con pleura, con ligamentos. Es como mucho más completa la concepción de cadena muscular desde la visión de Busquet. Bueno, en el nivel básico vemos los dos. ¿Por qué vemos las dos concepciones? Porque esas dos concepciones, al ser diferentes, nos van a dar un montón de justificaciones y sobre todo nos van a dar mucha relación con la posturología clínica, que era lo que yo estaba contando hoy con Débora, por el curso que ella hizo, que tiene que ver con el pie. La ATM y la articulación del tobillo
son dos captores posturales fundamentales para la correcta bipedestación nuestra. Entonces, todos estos conceptos están unidos en el nivel básico. En esta integración del sistema cráneo-cérvico-mandibular en el contexto corporal todo. Esto lo que nos va a llevar es a que tengamos la posibilidad de desarrollar un diagnóstico clínico, o sea, un razonamiento clínico que nos lleve a un diagnóstico que lo podamos justificar. ¿Cómo justificar? ¿Por qué decimos que esa disfunción de ATM es debida al golpe en la cadera del paciente cuando se cayó con la bicicleta? ¿Y sobre qué podemos influir? O sea, ¿sobre qué podemos trabajar nosotros? Sobre el plano oclusal. El plano oclusal es lo que le interesa al odontólogo. Este plano oclusal depende de la alineación del maxilar superior y del maxilar inferior. Y esto depende de las estructuras relacionadas con los maxilares. ¿Sobre qué otra cosa vamos a influir en el campo de la odontología? Sobre los contactos prematuros. Un contacto prematuro es cuando, al cerrar la boca, en el acto masticatorio o en el hablar, se da un contacto entre las cúspides de dos dientes que no tienen que contactar. Eso lleva inconscientemente a que el cuerpo o el sistema propioceptivo, mejor dicho, realice movimientos de acomodación para que ese contacto prematuro no se dé y encastren bien los dientes en la mordida. Estos contactos prematuros de esas piezas dentales que no tienen que estar, pueden deberse muchas veces a hipomovilidades de la sutura de los huesos, del cráneo y de la cara. Mordida abierta. Mordida abierta es otro de los tratamientos que los odontólogos buscan modificar, lo mismo que el plano oclusal, lo mismo que el contacto prematuro, muchas veces con la ortopedia o con la ortodoncia. Y es cuando hay piezas dentarias que no tienen contactos entre ellas en una oclusión ya hecha, en una oclusión propiamente dicha. O sea, hay grupos de dientes que están tocando con la boca cerrada y hay algunos dientes que no tocan. Esas mordidas abiertas pueden ser anteriores o laterales. Otra de las cosas sobre las cuales podemos influir en el campo de la odontología, con todos los conceptos que damos en el curso básico, es sobre las mordidas cruzadas. Las mordidas cruzadas es uno de los grandes padecimientos o manifestaciones, y es cuando no hay una coincidencia en el plano horizontal del apoyo del maxilar superior con el maxilar inferior. En resumidas cuentas y explicado medianamente simple. Bueno, estas mordidas abiertas, estas mordidas cruzadas, muchas veces se dan por la influencia que la musculatura cervical, craneal de la cara ejerce sobre estas suturas de los huesos que terminan relacionados con la articulación temporomandibular. Desviaciones funcionales, ustedes a lo mejor se dan cuenta cuando una persona está hablando o bosteza, que el maxilar inferior se desvía hacia la derecha, hacia la izquierda, o lo que comúnmente se llama son las desviaciones en apertura, en S o en C. Esas desviaciones en apertura o en S o en C se dan por una relación particular en el movimiento entre el cóndilo del maxilar inferior y el disco interarticular. Eso lo vemos en el curso y lo vemos cómo corregir. Y también tenemos que podemos influenciar sobre los respiradores bucales. El respirador bucal termina teniendo
un paladar de lo que se llama ojival, un paladar profundo. Bueno, eso se da porque ese mecanismo de la respiración bucal o el paciente que se chupó el dedo hasta bastante grandecito, generó una malposición de ese techo del paladar y eso termina generando una alteración en el acto respiratorio, deglutorio, masticatorio, y sobre eso también podemos influir, corregir y sobre todo predisponer las estructuras para que el odontólogo trabaje, ya sea con la ortodoncia, con la ortopedia o con cualquiera de los métodos que ellos tienen para realizar modificaciones sobre las arcadas dentarias. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Esperen que miro, no sé las preguntas que hicieron, a ver si alguna ya la respondí u otra no. ¿A cuánto tiempo se revalúa? Al final de la sesión. En el curso. ¿Qué es lo que van a ver en el curso? En el curso van a ver 20 años de experiencia. O sea, y van a tener las técnicas que en estos 20 años han sido más efectivas para nosotros en este tratamiento. De los 20 años que tenemos de experiencia, hace ya 11 años, ya el año que viene cumplimos 12 años de dar clases, de enseñar y transmitir esto. La ventaja de ustedes en este momento es que reemplazado por otras que son más efectivas, porque hemos comprendido otras cosas a nivel de ir siguiendo, teniendo formación, lectura, adquirir otras herramientas de otros tipos de tratamientos. En todos estos 11 años de dictar cursos hemos hecho con Walter la formación en Esteco, hemos tenido conocimiento de lo que es el método Pilat, lo que es Meyer de fascia. Van a ver que mucho de lo que trabajamos tiene que ver con fascia y que vamos a remarcar mucho el trabajo de fascia porque es lo que más satisfacciones les va a dar en el trabajo. Después porque hay técnicas manipulativas que directamente con los chicos no se pueden trabajar y hay que trabajar con otro tipo de técnicas blandas. La fascia es lo más indicado y por lo menos a mí en lo personal lo que más satisfacción me da. Las técnicas son en nuestra práctica y en la de ustedes también lo va a hacer porque Claudio les puedes compartir si quiere las encuestas de los cursos que hemos dado de la satisfacción de los que lo han hecho y del cambio que han visto en los tratamientos que venían haciendo hasta ahora y cómo cambió desde después de empezar a aplicar esta otra visión más integral de entender la TM dentro del contexto corporal todo. Y acá viene esto que yo siempre digo o escribo, si leen alguno lo que suelo tener en Instagram o en Facebook, que lo que le vamos a transmitir es un paradigma totalmente disruptivo de lo que hay hasta ahora. Ustedes van a ver que van a tener muy buenos resultados cuando comprendan y puedan, a través del razonamiento clínico, entender que esa disfunción del ATM es causada por algo a distancia. Y ni se imaginan ustedes lo que es la cara del paciente o la cara del odontólogo cuando el paciente le cuenta que ustedes trabajaron el ilíaco de la pierna derecha y a él la mordida le cambió y se le fue el dolor de la TM. Por eso es un paradigma totalmente disruptivo. O sea, la ATM en sí la trabajamos, pero puntualmente casi es lo último que hacemos. Si, al observar que la causa de la disfunción es a distancia, casi le diría que en la primera sesión no se toca y vemos cómo sigue en la futura sesión el paciente. ¿Mm? El curso básico está constituido de una manera que
desde el sábado que empezamos al domingo que terminamos, ustedes van a ser kinesiólogo y paciente a la vez. Y van a empezar a evaluar y a tratar uno al otro. Y van a ver que las disfunciones que puedan llegar a tener cada uno de ustedes van a ir cambiando a lo largo de los 2 días. Ya sea que tengan un resalto, que tengan un ruido, que tengan una crepitación o que tengan una desviación en C o en S o solo que sea una lateralidad. El curso está totalmente constituido y armado para que el lunes, cuando entren al consultorio, puedan atender como si lo venían haciendo de mucho tiempo. Por eso yo voy a muchas veces durante el desarrollo del curso voy a estar diciéndole, pregúntenme, fíjate esto, corregí esto, hace así, pregúntenme, no duden. Eso es continuo en el curso, porque de verdad lo que queremos es que el lunes cuando se van lo apliquen, sin duda, y que a partir del lunes puedan empezar a tener una consideración del paciente hacia ustedes diferente, porque esa consideración diferente se va a transmitir en que el paciente lo recomienda a ustedes con otros pacientes. Y a la larga eso se va a transmitir en poder cobrar un arancel diferencial de lo que hacen y cómo lo hacen. ¿Qué van a adquirir? Realizar un razonamiento que les permita entender el padecimiento del paciente y a su vez efectuar el tratamiento que sea acertado, eficaz, efectivo, ¿sí? Que sea el indicado, que sea el tratamiento justo y que ustedes sepan que con ese tratamiento, en casos similares a ese, van a tener una buena devolución, una buena evolución del paciente y que el paciente lo va a notar y lo va a notar, les digo yo, desde el momento que lo empiecen a tratar, porque hay ciertos parámetros que vamos a empezar a evaluar desde que el paciente llegó con nosotros y va a ser el mismo que el paciente pueda ir notando cómo fue modificándose aquello con lo que entró. Es lo que les va a pasar a ustedes en el curso el sábado, que desde el sábado yo le voy a pedir, fíjense esto, díganme cómo está, vean ahora, hacemos algo, cómo está, volvemos a hacer otra cosa, cómo está. Es continuo. Y eso al paciente es lo que más le termina gustando, porque está entendiendo el proceso que ustedes están haciendo con él y lo que están construyendo, porque ustedes a lo largo de la sesión van a ir construyendo esa biomecánica normal, esa fisiología normal del funcionamiento de este sistema cráneo-cérvico mandibular. Bueno, estoy para responderle lo que quieran. ¿Quieren Bueno, yo preguntar por diría audio? Abran el micrófono, preguntan. eso, el que quiera preguntar, que prende el micrófono y está habilitado. Y si no, tiene posibilidad que lo escriba en el chat y yo se le hago la pregunta a Mario. Sí. Bueno, una pregunta de la que habían hecho la contesté, que la reevaluación es continua, Nicolás había ¿sí? preguntado. Es durante la sesión misma, es ir haciéndole. Bueno, el por qué le duele a la pregunta esa, y el por qué le duele es justamente ir viendo, construyendo esta hipótesis del por qué. Sí, el curso presencial y el online, sí, son iguales. Todo va a depender del que lo hace online. eh, Pregunte las dudas que le van surgiendo en el momento de la práctica. Nicolás preguntó por qué le duele. Había una. Ya le contesté. Está bien. Yo quería decir algo respecto de la Yo, virtualidad, Sí, dale. antes de este, que ¿Alguien quería van a hablar? estar van a estar todos habilitados con el chat para preguntar en cualquier momento y van a ser un participante Ah, más del curso. Vamos a parar como si estuvieran ahí preguntando. O sea, se para, yo le hago la pregunta a Mario, Mario la responde, o sea, es un integrante más de como si estuviera ahí en ese momento. ¿Quién le pregunta? claro, yo debo, yo lo voy a hacer virtual y la pregunta era si se sabe en qué horario o todo el tiempo va a haber práctica para poder agarrarme a alguien que me preste el cuerpo para poder
practicar, tiene ¿no? que tener alguien Si no con decirle vos ahí, que venga. porque hay cosas Ok. que es continuo y va surgiendo del mismo curso, que yo digo, bueno, Claro. a ver, vamos a ver esto, y tenés que estar con alguien ahí. Lo normal es que damos una parte de Listo. teoría, una parte de práctica, una parte de teoría, una parte de práctica, una parte de teoría y una parte de práctica. En sí, Ok. la práctica más grande es toda el domingo de la mañana, todo el día el domingo. Pero el sábado Ok. vamos viendo cosas de prácticas para empezar a identificar y a entrar en contacto con este ámbito, porque hay estructuras que son necesarias y que la vamos a revaluar bastante, siempre. Yo eso le voy a ir diciendo, o sea, cómo ir, qué vamos a ir haciendo. Buenísimo. Pero Entonces yo ya sí, sé que seguro tengo el que estar. domingo tenés que tener a alguien Seguro. con vos, Ok, listo. porque el domingo va a ser casi todo el día entero de práctica. El sábado Bárbaro. vamos a ir con teoría, práctica, teoría, práctica, teoría, práctica, porque tenemos que ir reconociendo las estructuras sobre las que vamos a trabajar. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno. No tengan miedo que no se las cobramos las preguntas. No, yo también tenía dudas de, bueno, de autores o material de apoyo en el cual basarnos como para leer, no sé si antes o después, ¿qué nos recomendás? No, si quieren antes pueden ir ¿Algún leyendo autor? lo que tiene que ver con la, la cuestión un poco anatómica. Yo les digo que lean del Rubier, un repaso de cuáles son los músculos, los huesos. En sí, yo después les mando lo que es los libros en los cuales está armado el curso. O sea, que no tienen, les mando el tomo de Rubier de cabeza y cuello, y después van los libros de, de, de Busquet, de Leopold Busquet, sobre todo, que es la mayor parte, que son las técnicas, la mayoría de las técnicas que vamos a dar. Porque lo que damos de cadenas musculares de Suyar es solo a nivel informativo. Para mí, todo se basa en Suyar, la cuestión de entender el cuerpo como un todo, donde relaciona músculo, fascia, órgano, víscera. Entonces, por eso lo que les comparto es ese. El Rubieri, bueno, les comparto un libro de odontología, que es las disfunciones cráneo-mandibulares, y el de Leopold Busquet, en Tengo una bibliografía. consulta. Bárbaro. Sí, Ahí hay dos preguntas que por ahí me corresponden más a mí. Una pregunta es si se puede pagar contra este crédito. y esas son tuyas. A los que están en Argentina, lo hacemos con transferencia bancaria, la seña, y después el día del curso lo cobramos en efectivo el saldo. Y los que están en el exterior, sí, lo hacemos a través de un sistema que se llama PayPal o PayPal, que la forma de abonarlo es con tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Pero ya es una plataforma que la utilizamos básicamente para poder cobrarles o para que puedan abonar los que viven fuera del país. Y me pregunta Jalía si hay cupos para el curso. Sí, tenemos cupos tanto presencial como virtual. Ahí hay otra pregunta para María vos, Mario. Eugenia, espérame que le contesto a Nico, que es fácil, así vos después hacer la pregunta tranquila, ¿puede ser? Y yo ya contesté igual. Bueno, Nico, Nico pregunta de las férulas oclusales. Las férulas oclusales son del odontólogo. Son ellos los que saben. Si la van a poner abajo, arriba, el real sé dónde. Yo de las férulas sé, porque trabajo con odontólogos y dentro de consultorios de odontólogos, pero no opino cuando el paciente ya tiene una férula hecha con un odontólogo determinado. Sí, el paciente viene a mi consulta con la férula para trabajar con la férula puesta. ¿Sí? Láser, TEN, lo que a ustedes les dé resultado. Eso usen lo que quieran.
Yo la cuestión de las terapias manuales tiene que ver con una cuestión mía. Soy osteópata, o sea, no trabajo mucho la cuestión de los equipos de fisioterapia, pero sí, lo que ustedes necesiten. Hoy la mayoría de los odontólogos usan TENS de baja frecuencia para trabajar con los pacientes antes de ponerle la férula o tomar cualquier otra mordida o impresión, como les llaman ellos. No, María Eugenia. Chao, chao. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera prender el micrófono y consultar algo del curso? ¿O preguntarle algo a Mario, a Walter? Bueno. Bueno, Mario No y sé, los que Walter, les queden agradezco conectados, que mucho. están, que quieran saber algo. ¿Vale? Bueno, por lo visto, o no se animan o no quedaron en dudas. Una de dos. O los convencí o los confundí. No sé qué fue lo que pasó. ¿Sí? Bueno, hablo un poquito yo mientras a ver si algunos se animan. Lo que quería decir que, bueno, un poco lo contesté. El curso lo vamos a dar presencial y virtual. Va a estar grabado. Mario va a tener en todo momento un headset, un micrófono y auricular, Bluetooth, con lo cual se va a mover siempre con audio para saber qué está pasando en el Zoom. Lo mismo que acá, puede prender el micrófono con orden. Obviamente yo voy a estar atrás de la computadora modulando y van a estar haciendo el curso como si estuvieran presenciales. Una cámara va a estar enfocándolo a Mario o a Walter cuando le toque hablar a Walter y la otra, toda la pantalla va a estar ocupada por el PowerPoint en la parte teórica, con la cara del disertante, sea Mario o Walter en el momento. Y en la parte práctica, ustedes también van a tener con una cámara viendo los videos de la parte práctica, viéndolo bien de cerca, porque la voy a manejar yo y voy a estar en primer plano, con lo cual van a tener una visión muy buena de lo que está haciendo Mario o Walter en ese momento. En la parte práctica es donde los docentes se acercan a la computadora a poder intercambiar consultas o ideas o videos, en el caso de los que quieran hacer, tengan el modelo y quieran practicar para que Mario o Walter los corrija. Se hace sincrónico, esto quiere decir que se hace todo en el momento, al mismo momento que se está dando presencial, se está emitiendo virtual, con lo cual ya todo al mismo tiempo. Van a empezar y terminar juntos tanto la parte presencial como la virtual. Bueno, casi todos se comunicaron conmigo por WhatsApp, así que las vías para el que tenga alguna pregunta o para anotarse sigue siendo la misma. Bueno, no sé si hay alguna pregunta y si no, le damos cierre, ¿les parece? Sí, no sé, de los que quedan conectados y eso, si tienen dudas, quieren saber algo, de algo de lo que dijimos, si quieren que lo expliquemos más, no sé. Bueno, Bueno, entonces nos bueno, muchas gracias a despedimos. todos por participar. Sí, Nos vemos. estamos en contacto, se contactan con Claudio, le preguntan y yo respondo a través de Claudio si le surge alguna En duda el- después. Ahora que lo estoy viendo a Guido, nosotros aceptamos estudiantes del último año de la carrera. Como para vos, Sí. Guido, que me dijiste que sos estudiantes del último año, los aceptamos. Es la Ah, única buenísimo para excepción saberlo. de no ser kinesiólogo, médico u odontólogo. Bien, muchas gracias. Bueno, será hasta Bueno, pronto. muchas gracias a todos. Gracias, nos vemos. Gracias. Muchas Abrazo, gracias. Hasta abrazo. luego. Gracias.